que existen cosas que pueden suceder gracias a nuestra alimentación, gracias a muchas sustancias o tóxicos, incluso a cosas como exposiciones ambientales diarias y cotidianas. Eso puede terminar afectando la condición endocrina del ser humano y en consecuencia producir muchas afecciones o afectaciones. A propósito de eso que estamos conversando, vamos a entrevistar a un amigo de la casa, un médico internista, médico endocrino y un apasionado por un tema que se denomina disruptores endocrinos. Él es el doctor Ricardo Mendoza. No se aparte de nuestra sintonía, vamos a un pequeño corto musical y apenas retornemos vamos a iniciar esta entrevista con el doctor Ricardo Mendoza, médico endocrino, con el tema disruptores endocrinos. No te lo pierdas. Somos la combinación musical en la radio. Pacífica 90.7 FM. Después de esta pegajosa canción, de esta canción tan hermosa, Arroyito de Fonseca, vamos a dar inicio a nuestra entrevista de hoy, como les comenté en el corte anterior, con un amigo de la casa, un médico internista, médico endocrino, y pues es el doctor Ricardo Mendoza. Con él estaremos conversando de disruptores endocrinos. Usted que me escucha sabe a qué se refiere disruptores endocrinos. Es una palabrita que suena complicada, una palabrita que suena poco cotidiana, pero es más cotidiana de lo que usted puede pensar. Por eso hemos invitado a Ricardo Mendoza, doctor internista, endocrino, vamos a hablar un poco de este tema a profundidad. Bienvenido, Ricardo, ¿me escuchas? Doctor Ángel, feliz día, bien contento de estar en esta entrevista contigo hoy y poder discutir un problema que es un problema serio de salud pública en el mundo. Un problema que, aunque es un tema poco conocido, nos atañe a absolutamente todo, dado que en los alimentos, en los cosméticos, en las aguas, en nuestro día a día, estamos expuestos a una cantidad de sustancias químicas que son perjudiciales, y de eso es precisamente de lo que hablaremos hoy. Correcto. Fíjate, a pesar de que es un tema tal vez poco conocido, es un tema muy frecuente, solamente que no lo vemos. La gran pregunta es solamente, pero en términos digamos muy sencillos, vamos a explicarle a nuestra audiencia ¿qué es un disruptor endocrino? Y de forma puntual. Dinos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de disruptor endocrino? Cuando nosotros hablamos de disruptores endocrinos o alteradores endocrinos, estamos hablando simplemente de sustancias químicas. Sustancias químicas fabricadas por el hombre. Sustancias químicas que producen problemas en las concentraciones de hormonas, problemas endocrinos, que producen trastornos en las hormonas del cuerpo y que como consecuencia de esos problemas en las hormonas del cuerpo también producen enfermedades. Algunas de las enfermedades, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, algunos tipos de cánceres como el cáncer de mama o próstata, algunos problemas cotidianos como la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, trastornos del comportamiento, e incluso, y es un tema que te atañe a ti directamente como neuropediatra, parece haber una relación importante entre la exposición materna a estas sustancias y unos trastornos en los que tú eres especialista, como por ejemplo el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí, señor, es un tema fascinante y que sin duda es cotidiano para nosotros en neurología. Pues te quería, adentrándonos un poco más en esta parte de los disruptores endocrinos. ¿En dónde encontramos esos disruptores endocrinos? O si de verdad los podemos evitar, ¿es posible tener conciencia de dónde están esos disruptores endocrinos en nuestra vida cotidiana? Claro, en eso radica el trabajo educativo que estamos haciendo. ¿Por qué? Por mencionar algunos de ellos.
los retardantes de fuego, los alquilfenoles, los pesticidas, los compuestos industriales y metales pesados, los bisfenoles, los parabenos, los filtros ultravioleta, los talatos y los derivados fluorados, por mencionarte algunos de ellos, se encuentran en los alimentos, en las bebidas, en el agua, en los productos de cuidado e higiene personal, en los cosméticos, en nuestra casa, en los closets, en nuestro carro, y nos exponemos durante las actividades diarias como jardinería, carpintería, electricidad y recreativa. Entonces el trabajo es, primero, saber que existen. Segundo, aprender a identificarlos para aprender a evitarlos y de esa manera reducir la exposición. Hay poblaciones de riesgo, hay personas susceptibles a este tipo de sustancias químicas y las personas más susceptibles son precisamente los niños que se están formando, que están creciendo, que se están desarrollando, pero sobre todo el feto que está en el útero de la madre. La madre recibe estas sustancias químicas, pasan por la circulación, por la placenta hacia el feto y allí producen inconvenientes. Y eso es precisamente de lo que me encantaría intentar conversar hoy. Sin duda que sí. ¿Cómo evitar los disruptores endocrinos en las mujeres embarazadas? Podemos hablar de los alimentos, podemos hablar de los cosméticos y productos de cuidado personal, podemos hablar de los juguetes para los niños y los cuidados laborales que deben tener las embarazadas para evitar estos disruptores endocrinos. Antes de hacer este primer corte, quería dejarte una pregunta. Vamos a ver, fíjate, ¿dónde no hay disruptores endocrinos? Siendo algo tan cotidiano, tan frecuente, algo tan universal como tú lo estás diciendo, ¿dónde no hay? ¿Dónde no nos exponemos a los disruptores endocrinos? Bueno, mira, esa es una pregunta demasiado interesante. Los seres humanos tenemos, vía procesos de industrialización, más de 80 años dispersando sustancias químicas en el ambiente. Los desechos de nuestras casas van a las aguas negras, a los ríos. Los desechos industriales van a los ríos y terminan en los mares y en los océanos. Resulta que nuestros océanos tienen unos niveles muy grandes de sustancias químicas que se comportan como disruptores endocrinos. Estas sustancias químicas ya están en el plancton de todos los océanos. Los peces pequeñitos comen plancton, los peces medianos se comen a los peces pequeños, los peces grandes se comen a los peces medianos. El bacalao del Ártico come peces medianos, la foca anillada come el bacalao, el oso polar del Polo Norte se come a la foca y los niveles de sustancias químicas en los osos polares del Polo Norte son bastante altos. El oso polar en este momento del Polo Norte tiene más de 1500 miligramos. Pero ¿dónde no lo hay? ¿Dónde no se consiguen? Ve una cosa, ve una cosa, Ricardo, por efectos de tiempo, ahorita nos toca hacer un corte musical, pero apenas retornemos vamos a detallar esa pregunta que me parece muy interesante. ¿Dónde no hay disruptores endocrinos para poder evitarlo? Vamos a ese corte musical y ya retornamos con esta excelente entrevista. No se nos vaya. Retornamos con Neuronas al Aire, la revista radial de la salud. Una palabra que siempre decimos, perfecto. Estábamos escuchando una interpretación de Rey y Maluma, Perfecta, se llama esa canción que acaban de oír, más que todo, digamos, de tipo urbano, concepto urbano. Pues vamos a retornar con nuestro invitado de hoy, es el amigo Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza, para quienes están sintonizándonos, es endocrino, médico endocrino y médico internista.
y está conversando sobre un tema que se llama disruptores endocrinos. Retornamos, Ricardo, con el tema de disruptores endocrinos. Habíamos quedado con una pregunta al aire de, muy concretamente, ¿dónde no nos exponemos a los disruptores endocrinos? ¿Dónde no exponernos a los disruptores endocrinos? Es justamente de lo que estamos conversando hoy. Vamos a aprender a identificar los alimentos, las bebidas que tienen menos disruptores endocrinos. Vamos a hablar de productos de higiene personal y cosméticos, aprender a seleccionarlos, aprender a leer las etiquetas. Una vez que yo sepa cuáles son los disruptores endocrinos, debo aprender a evitarlos. También en el carro, en la jardinería, en nuestras actividades. Entonces, vamos a hablar en particular de los alimentos. ¿Cómo evitar disruptores endocrinos? Desafortunadamente, la mayor parte de nuestros alimentos tienen pesticidas. Es habitual. El 99% de la agricultura en el mundo utiliza pesticidas, herbicidas, fungicidas, y muchos de esos pesticidas quedan en nuestros alimentos, quedan en las comidas. Y las comidas que nosotros preparemos con esos alimentos, pues los contienen, y eso explica por qué se encuentran en los tejidos humanos. Lo primero, aprender cuáles son los alimentos más contaminados. En Francia, en este momento, que es un país en el cual se regula bastante y se limita la exposición de los ciudadanos a los pesticidas relacionados con los alimentos, en Francia el 40% de todos los platos tienen pesticidas. Allá se regula bastante. Es posible que nuestro contenido de pesticidas en nuestros alimentos sea mucho más alto. La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde también se investiga bastante, hizo una tabla de vegetales y frutas. Por cierto, los vegetales y las frutas son los que tienen mayor contenido de pesticidas. La Universidad de Harvard hizo un score, un puntaje de clasificación de restos de pesticidas en frutas y vegetales. Les comento los puntajes. Los que tienen mayor contenido, con 9 puntos, es la fresa. Con 8 puntos, las uvas, la espinaca y el pimentón. Con 7 puntos, la manzana, la zanahoria, el pepino. Con 6 puntos, el brócoli, el melón y la naranja, entre otros. Solo voy a nombrar 2 de cada grupo. Mientras más alto sea el puntaje, más contenido tienen. El menor puntaje es 3, la cebolla, la naranja. 4, el cambur, el melocotón y los tomates. Entonces este es un punto importante, porque una vez que yo conozco cuáles son las frutas y vegetales que tienen mayor contenido de pesticidas, debería evitarlos. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos con respecto a cómo evitar los pesticidas o cómo minimizar su exposición durante en los alimentos? Primero, se recomienda alimentos de agricultura biológica o agricultura ecológica sin pesticidas. Eso es muy difícil aquí en Venezuela. Pero otras recomendaciones hablan de lavar la fruta y la verdura, pelarlas siempre que sea posible, dado que eso le quita los pesticidas que están en la concha. Se recomienda utilizar frutas de la temporada, frutas próximas al sitio donde se cultiva. Mientras más lejos, las frutas importadas de otros sitios tienen mayores sustancias para conservarlas, y esas sustancias para conservarlas quizás no sean lo que nosotros esperamos. Un punto importante para evitar la exposición a pesticidas, sobre todo las mujeres embarazadas y los niños, es no vivir cerca de sitios donde haya agricultura intensiva, porque esos sitios con agricultura intensiva utilizan pesticidas para regar los cultivos, y esos pesticidas viajan por el agua y por el aire, así que la mujer embarazada y los niños deberían evitar vivir en esos sitios. Otro punto importante, doctor Cermeño, relacionado con los alimentos.
Resulta, y lo dije hace un par de días en una entrevista en televisión, nosotros comemos plástico todos los días. Los alimentos que compramos están envueltos en plástico. Si no están envueltos en plástico, nos los envuelven en plástico cuando los compramos. Los van en bolsas de plástico y llegamos a nuestra casa, los guardamos en envases de plástico y de paso, ese envase de plástico lo metemos al microondas. Continuamente esas partículas de plástico se están liberando y pasan a los alimentos. Se ha demostrado de una forma muy clara que ese plástico o ese microplástico o esas partículas de plástico pasan a los alimentos. Y hay unas porciones o unas áreas o unos tipos de plástico que se comportan como disruptores endocrinos. Se llama bisfenol A y talatos. Entonces, nosotros tenemos que sacar los artefactos de plástico de nuestra cocina. Tenemos que utilizar ollas de vidrio y de acero inoxidable. Tenemos que sacar el plástico de la cocina y, por mencionarte un hecho en particular que está súper demostrado, los teteros de plástico de los niños, liberan bisfenol A. Y ese bisfenol A es un disruptor endocrino que afecta a mi hijo. Muy bien. Ricardo Mendoza, hermano, vamos a continuar en este momento con un contacto con la emisora, vamos a identificarla, vamos a un corto musical y apenas retornemos vamos a dar continuidad con este importante tema. Ya retornamos. Pacífica se siente. Se siente. Retornamos a Neuronas al Aire, la revista radial de la salud, ya cuando son las 8:36 de la mañana, ya en nuestra segunda parte de nuestro espacio, vamos a dar continuidad a este tema que hemos venido desarrollando el día de hoy y se llama disruptores endocrinos. Reiteramos que nuestro invitado es el doctor Ricardo Mendoza, médico internista, médico endocrino y un apasionado de este tema de los disruptores endocrinos. Bueno, quedamos entonces, Ricardo, con la temática de disruptores endocrinos. Está esparcido por muchos tipos de productos, cosméticos, bebidas, en el ambiente. Hay un tema que nos preocupa, que es en especial los niños. Los niños, ¿en qué medida a través de sus juguetes pudieran exponerse a disruptores endocrinos que pudieran potencialmente ser peligrosos para este niño? Ricardo Mendoza, ¿me escucha? Sí. Bueno, doctor Ricardo Mendoza, le estaba preguntando de cuáles eran esos posibles disruptores endocrinos que podían estar presentes, bien sea en juguetes o que los niños pudieran tener exposición a ellos, que tú comentabas lo referente a los teteros. Entonces, eso que es algo cotidiano para nuestros niños, resulta que también puede ser un factor de riesgo. ¿Puedes conversarnos un poco sobre eso? Sí, claro. En los juguetes pueden haber, en los de plástico, pueden haber unas sustancias que se llaman talatos. En los peluches pueden haber algo que se llaman protectores de fuego. Hay antifuego, retardantes de fuego. En muchos de los mordedores, esas cositas de plástico que se le dan a los niños para que los mastiquen, esos también pueden tener talatos, y estos talatos son disruptores endocrinos. Entonces, ¿cuál es la recomendación o las recomendaciones? Escoger juguetes que no tengan talatos. En Europa están prohibidos, pero aquí en Venezuela aún se encuentran en el mercado. Si el juguete que compramos no está exento de contaminantes, la recomendación es que se desempaquete antes de darle al niño y lavarlo bien. Sobre todo los peluches y cualquier otro juguete lavable. Antes de dárselo al niño, se debe lavar. Los juguetes que son perfumados, que tienen olores, deberían también ser evitados para comprárselo a nuestros hijos. Y en todo caso, los expertos dicen
que así un juguete esté marcado como proveniente de la Unión Europea, no tenemos la absoluta certeza de que esté libre de disruptores endocrinos. Y hablando de niños y la exposición infantil, los teteros, el plástico de los teteros tiene policarbonato, y el policarbonato tiene bisfenol A, y el bisfenol A es un disruptor endocrino. Así que en los teteros los teteros de plástico, en los que nosotros le preparamos el tetero a nuestros niños, le estamos dando disruptores endocrinos, y eso empeora cuando lo que le colocamos adentro está caliente o cuando lo calentamos. En Europa está prohibido los teteros que tengan bisfenol A, pero lo ideal para nosotros, para nuestros niños, es que el tetero sea de vidrio, que no sea de plástico. Buen dato. Mira, Ricardo, tú sabes que este programa es conducido por la doctora Gisbeli Salazar y por mi persona. La doctora Gisbeli la tengo aquí a mi lado y te quiere hacer unas preguntas importantes con respecto a este tópico, con respecto a este tema. Yo te quería nada más, antes de darle la palabra a Gisbelis, el microondas, eso que uno usa a diario para calentar comidas dentro de un envase plástico, todo eso, ¿pueden ser factores de riesgo con esto de los disruptores? Muy concretamente, por favor, Ricardo, para que la doctora pueda desarrollar otras preguntas interesantes. Ajá, fíjate. Vamos, en 30 segundos te quiero responder. Nuestras botellas, el botellón azul de agua mineral, es un material que se llama policarbonato que tiene bisfenol A, y el bisfenol A es un disruptor endocrino. En realidad, los productos que tú introduces al microondas son de plástico. El calentamiento incrementa la liberación de disruptores endocrinos en un 500%. Solo con colocar el agua dentro del botellón está liberándose partículas de bisfenol A, solo a temperatura ambiente. Tú sabes perfectamente que los plásticos al calentarlos se derriten. Eso aumenta la liberación de partículas de plástico en un 500%. Entonces, todos los plásticos que nosotros coloquemos en el microondas van a incrementar la liberación de partículas. Esas partículas pasan a los alimentos y ese es el plástico que tú te comes todos los días cuando lo calientas en el microondas. Buenos días, doctor Ricardo. Excelente, de verdad que la explicación, y sobre todo porque hay detalles que uno algunas veces desconoce, por lo menos lo del botellón. Aquí tenemos un fuerte problema con el agua, la mayoría creo que compramos agua de botellón. Entonces la recomendación, muchas veces las personas los compran, los tienen en el carro durante tiempo, y ese calentamiento también puede generar estas sustancias que usted comenta. Y algo importante que escuché con respecto a las frutas, ese siempre el lavado de las frutas, que es lo que usted comenta, porque algunas veces siento que no se toman las precauciones debidas. Pero la pregunta en concreto sería, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esas precauciones que entonces debemos de tener para nosotros decir, voy a disminuir estos disruptores endocrinos? Ah, tú lo que quieres es un resumen global. Muy bien, porque justamente de eso es de lo que estamos hablando, doctora. 10 recomendaciones rápidas. Primero, consumir frutas y verduras frescas. Lavarlas exhaustivamente y pelarlas cuando se pueda. Y por supuesto, seleccionarlas de los grupos que tienen menor contenido de pesticidas, que fue el que yo comenté hace rato. Primero. Segundo, utilizar para cocinar materiales como acero o acero inoxidable o vidrio. Tercero, el consumo de alimentos enlatados. Las latas tienen un plástico en su interior para evitar que se oxiden. La lata, el metal, para evitar que se oxide, tiene un plástico en su interior. Ese plástico interior es fabricado con algo que se llama resina epoxi. Y esa resina epoxi tiene un 30-40% de bisfenol A, que es un disruptor endocrino. De hecho, uno de los principales aportadores de disruptores endocrinos de la alimentación son los alimentos enlatados. Yo los invito a que revisen mi sitio web, drricardomendoza.com. Allí tengo una conferencia
mía en la que explico de una forma bien científica y bien detallada todo esto. Otro detalle importante, leer las etiquetas de los cosméticos y los productos de limpieza. Todo aquello que tenga parabenos, que tenga filtros ultravioletas orgánicos o que tenga nonoxinol deben ser evitados. Esos no se compran otros, los que no tengan parabenos, filtros ultravioleta orgánicos ni nonoxinol 9. No calentar alimentos en recipientes fabricados con bisfenol A, ya lo acabamos de mencionar, el tema del plástico. Limitar el consumo de pescado azul de gran tamaño. Ya también hablaba hace rato de que nuestros océanos tienen cantidades enormes de disruptores endocrinos y los peces más grandes son los que tienen mayor contenido de los mismos. Así que la recomendación es consumir pescados de pequeño tamaño, que son los que tienen menor contenido de disruptores endocrinos. Otra recomendación, consumir carnes sin hormonas, pesticidas y fertilizantes. Esto es fácil de decir, esto no es fácil de hacer. Iba a comentar que esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Doctor, un detalle interesantísimo. Ese sartén de nuestra casa que tiene teflón y que el teflón está así como que medio feíto de tanto lavarse. Bueno, resulta que ese teflón está pegado con algo que se llama ácido perfluoroctanoico y ese PFOA del sartén que está feíto y que se está despegando es un disruptor endocrino que nos estamos comiendo nosotros todos los días. Entonces, por eso es que yo menciono, y los expertos lo dicen, acero inoxidable o vidrio. No sartenes con teflón o, como se está haciendo en este momento en todo el mundo, te venden sartenes sin PFOA. Un detalle que es demasiado importante, y para terminar estas 11 recomendaciones, no usar insecticidas en la casa. No usar insecticidas en la casa. El insecticida es un veneno. ¿Cómo vamos a utilizar venenos en nuestra casa? Y si lo utilizamos, que no sea en el cuarto de los niños y que menos haya una mujer embarazada por allí cerca que pueda estar expuesto. Y la última recomendación, utilizar productos de higiene que no tengan parabenos. Hay que leer las etiquetas, las letricas pequeñitas, y en la medida de lo posible evitar productos de higiene personal que estén libres de parabenos y de nonoxinol 9. Sobre todo en los productos de higiene de nuestros hijos, es sumamente importante. Doctor, excelente esa entrevista, pero nos tenemos que ir a un corte musical, a publicidad, y regresamos con más del doctor Ricardo. Y me gustaría que antes de finalizar nos dé sus redes sociales, por favor. ¿Ya? ¿En este momento? Sí. Muy bien. Mi sitio web es drricardomendoza.com, drricardomendoza.com, y mi Instagram es @doc.ricardomendoza, @doc.ricardomendoza. Ya vamos a ese corte musical y regresamos. Pacífica 90.7 FM se siente. El tiempo pasa de forma muy rápida a nivel de la radio, y sobre todo cuando es un tema interesante y tenemos invitados de la talla del doctor Ricardo Mendoza, quien nos ha conversado de una forma, digamos, tan descriptiva lo referente a un tema que parece bastante complejo, bastante cotidiano y lamentablemente poco conocido. Pues Ricardo, ya son las 8:48 minutos, nos quedan escasos minutos para culminar con nuestro espacio, pero queríamos dejar como que una tribuna abierta, unos minutos abiertos para que nos converses de algún tópico que no hayamos podido tocar durante el marco de esta entrevista. La palabra clave trata de ser lo más concreto, de modo que podamos abordar mayor temática. Sí, claro, Ángel. Productos de cuidado personal. Recomendaciones para embarazadas, o no solo para embarazadas, para mujeres en edad fértil. Evitar los tintes de pelo para la mujer embarazada. Reducir el empleo de perfumes y desodorantes. Durante el embarazo, evitar cosméticos que tengan propil y butil paraben, que tengan filtros ultravioleta orgánicos
y evitar utilizar productos que tengan triclosan. Evitar las pastas de dientes, desodorantes, colutorios nasales y lociones corporales que tengan triclosan. Y fíjate algo increíble, doctor Cermeño, los pañales para niños exponen a los niños a aditivos plásticos, adhesivos, tintas, fragancias, lociones, triclosan, parabenos e incluso formaldehído. Entonces, en Europa se le está prestando muchísima atención a este punto en particular y por lo menos allá eligen pañales para niños, pañales desechables muy particulares, que tengan ecoetiqueta y que evite la exposición a nuestros niños a este grupo de sustancias químicas que a nosotros no nos conviene. El costo social, lo que gastan los países relacionado con los disruptores endocrinos es altísimo. En Europa estamos hablando de 180 mil millones de dólares. En Estados Unidos, 340 mil millones de dólares. El punto es que de saber este tema, de tomar las medidas adecuadas o de no hacerlo, puede depender nuestra salud presente y nuestra salud futura. Así que la recomendación es estar informados y tomar decisiones inteligentes. Tal vez saliéndonos un poquito del tópico y entrando un poquito para conocerte más, Ricardo, porque tal vez hace falta que también quienes difunden este tipo de temáticas sean conocidos, pues queríamos que nos hablaras un poquito a qué te dedicas, o sea, cómo caes en este mundo de los disruptores endocrinos, y recuerdo la palabra clave, muy puntualmente. Bueno, doctor Ángel, yo soy internista y soy endocrinólogo. Y tengo un programa de prevención de enfermedades crónicas que se llama Vivir Mejor. Allí le enseño a mis pacientes los métodos y las estrategias para mejorar la salud, para reducir el riesgo de enfermarse, para reducir el riesgo de mortalidad, para incrementar la esperanza de vida y para mejorar la calidad de vida asociada a la salud. Así que todas las estrategias que sirvan para mejorar la salud de mis pacientes son bien recibidas. Estamos hablando de 6 cosas que tenemos que hacer los seres humanos todos los días para estar sanos. Tenemos que hacer ejercicio, 150 minutos de actividad aeróbica a la semana, tenemos que bajar de peso, nuestro peso tiene que ser adecuado, tenemos que comer sano, balanceado, tenemos que aprender técnicas para el manejo del estrés, tenemos que alejarnos del cigarrillo, el alcohol y las drogas, y tenemos que evitar los disruptores endocrinos. Ese trabajo educativo de los profesionales de la salud lo estoy haciendo con mi programa Vivir Mejor, a través de artículos, a través de animaciones, a través de conferencias, a través de medios de comunicación. La intención es que la gente esté informada y que tenga el conocimiento que necesita para evitar enfermarse. Quedan ya 2 minutos para despedir nuestro espacio radial, Ricardo, y tenemos por aquí una inquietud de una de las personas que escuchan nuestro espacio radial. La pregunta es, ¿los disruptores endocrinos pueden afectar la sexualidad humana? Sí, pueden afectar la sexualidad humana. De hecho, hay trastornos en el desarrollo sexual. Cuando el niño, porque muchos disruptores endocrinos son estrogénicos. Aumentan los estrógenos, reducen la testosterona. Entonces, primero, hay trastornos en la formación de los órganos sexuales, en el niño, en el feto. Y también hay trastornos en la conducta sexual. Los animales de experimentación, machos, se comportan sexualmente como si fueran animales hembras. Y los animales de experimentación, hembras, se comportan sexualmente como si fueran animales machos. Entonces sí hay trastornos en la conducta sexual y también en reproductivos, en la fertilidad. Qué tema tan extenso, tan interesante y que rebasa pues la extensión de nuestro programa, que apenas de 1 hora, pero hemos podido tocar los puntos más importantes. Pues ya no nos queda más pues, Ricardo, que despedir la entrevista. Reitéranos rápidamente tus redes sociales para dar la despedida a nuestro espacio radial. Ok, mi Instagram es @doc.ricardomendoza, @doc.ricardomendoza, mi sitio web drricardomendoza.com, drricardomendoza.com, y mi número de teléfono celular 0414-085-7871.
Buenos días, doctor. Excelente entrevista. Muchísimas gracias. Y la revista Radial de la Salud queda abierta este espacio para próximas entrevistas con usted. Pero bueno, hemos llegado al final. Neuronas al Aire se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana. Venimos con sorpresas, Ángel. Y el 4 de septiembre les quiero recordar el evento que vamos a tener en favor de la Fundación Samaritana aquí en la California. Vamos a estar todos colaborando. Así que los invito a participar. Recuerden que la vida es bella y tenemos que dar lo mejor de nosotros. El fundador de la emisora, el padre Vicente Mancini. En la presidencia tenemos a la licenciada Josefina Posada, quien estuvo de cumpleaños y le queremos felicitar. En la dirección general tenemos a Daniela Flores. En los controles tenemos a Rufo Blanco. Plano, es la broma, ay Dios. Este programa es conducido por el doctor Ángel Cermeño y quien les habla, la doctora Gisbeli Salazar. Recuerden que este es el consultorio radial de la comunidad. Cualquier pregunta también nos las puede hacer en nuestro Instagram, Neuronas al Aire. De eso se trata, educar e informar.